distinguido profesor, señoras y señores, amigos todos. Es un honor para mí, en representación de la Fundación Opening, dirigirme a ustedes, a vosotros, para manifestar públicamente nuestras ideas y proyectos sobre el fenómeno de la inmigración en nuestro país y, por extensión, a la Unión Europea. Escuché alguna vez a alguien con sabio verbo una frase muy representativa: aquello que es evidente no necesita demostración. La inmigración es un hecho patente en la sociedad de nuestros días. Otro concepto es cómo se maneja el término en la práctica. Para rememorar la historia, este país, en los tristes años de la posguerra, nutrió de mano de obra a otros estados europeos, contribuyendo al desarrollo de las sociedades de la Europa de la época y revirtiendo sus ingresos en la prosperidad y el despegue económico de España. Pues bien, este es en esencia el sentido de la emigración o de la inmigración, una mano de obra para realizar trabajos que en la mayoría de los casos son rechazados por nuestra población, produciendo riqueza aquí y en el país del inmigrante. Hemos venido aquí para hablar sobre todo de los pueblos subsaharianos, africanos, aquellos que apenas tienen voz, pero cuyo sufrimiento se instrumentaliza para satisfacer las ambiciones de otros tantos. Según un informe de la Asociación Caribou de Madrid, con quien tenemos el honor de compartir ideales, la inmigración subsahariana supone en este país un 4,19% del total, datos extraoficiales, ya que no existen estadísticas al respecto. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanto eco en la sociedad ante un porcentaje tan parco? ¿A qué obedecen los titulares de prensa, televisión, destacando el fenómeno de esta inmigración? ¿En qué se basa tanta convocatoria de encuentros y eventos para reclamar los derechos de esta minoría? Podríamos plantearnos algunas respuestas. Las muertes de personas, de seres humanos, siempre son noticiables. Es necesario que la opinión pública esté informada del interés de las instituciones por el problema. Pero en la práctica no se detectan las soluciones. ¿Qué se hace en este país al respecto? Se elevan vallas para disuadir a los sin esperanza. Se dota de sofisticados medios de seguimiento marítimo para detectar los cayucos, obligando a los sin papeles a idear nuevas rutas que pondrán más vidas en juego. Aquellos que consiguen llegar y quedarse en nuestro país en función de sus características por edad, sexo o salud, se les desplaza a otros puntos de la geografía sin que conozcamos cuáles son los criterios del desplazamiento, donde serán condenados a permanecer al menos 3 años sin documentación y mendigando para sobrevivir. Existen otros conceptos que debemos considerar: el beneficio de las mafias organizadas en origen para el traslado en cayucos o cualquiera de los medios utilizados, el enriquecimiento de empresarios sin escrúpulos en los países de acogida, si es que así podemos llamarles, utilizando mano de obra barata y sin cargas sociales. Y aún podremos ir más lejos: la aprobación de partidas millonarias por parte de los gobiernos del primer mundo para atender las necesidades de este continente africano que muere lentamente, de las que no conocemos ningún resultado real. No les será ajena la noticia de la aprobación por el gobierno de este país de más de 2.000 millones de euros para atender las necesidades de África en los países de origen. Tampoco seguramente el comunicado oficial del G8 aprobando 60.000 millones de euros para atender enfermedades como la malaria, la difteria y el síndrome de inmunodeficiencia en África. Al amparo de la importancia mediática del fenómeno de la inmigración subsahariana, se organizan eventos en todos los países europeos destinando nuevamente partidas dinerarias cuyo destino coherente sería África. Creemos que Europa ha contribuido con una política colonialista a la situación que devora al continente africano. 5 siglos de ocupación que siguen vigentes, hoy representados por las multinacionales del petróleo, la minería, los consorcios internacionales. Este primer mundo, al que nos honramos en pertenecer, es responsable de la implantación en muchos países africanos de gobiernos de dudosa catadura moral, que se enriquecen a costa del sufrimiento de sus pueblos. Es la cara de otra esclavitud que se ha revestido con traje de gala. Así se lo hemos hecho saber a la Unión Europea en carta abierta con fecha de mayo de 2007, que hemos incluido en la web de la Fundación, de nuestra Fundación, sin obtener, como es previsible, respuesta.
Y este laberinto tiene salida. La propuesta es clara. Cuando existe la enfermedad, debemos erradicarla en su origen. Tenemos que acudir a los países africanos que lo permitan, por sus características políticas y sociales, para crear infraestructuras básicas y necesarias que atiendan los aspectos vitales para la supervivencia de sus pueblos, llevándoles trabajo, salud, cultura. Evitando el efecto llamada, consolidaremos la dignidad y la esperanza que merecen todos los pueblos de este planeta. Una alianza de países de la Unión Europea con Estados de África para poner en marcha lo que en la Fundación Opening hemos llamado un Plan Integral de Generación de Riqueza Autogestionado, PIGRA, potenciará de manera decidida el resurgimiento de los países africanos. Primero, con sencillas iniciativas a la altura de las condiciones de cada país y de manera escalonada con la creación de granjas escuela para satisfacer las necesidades laborales de los países europeos que lo demanden. Por último, la creación de las infraestructuras necesarias para erradicar enfermedades, el hambre y la miseria. Y esto, señoras y señores, amigos, es posible en este siglo XXI que acabamos de estrenar. Tenemos los medios a nuestro alcance, pero se trata de un plan para todo un continente, de tal magnitud que será necesario el concurso de gobiernos para establecer reglas que impidan la especulación y el enriquecimiento de aquellos que acechan para utilizar los sentimientos de los pueblos en su propio favor. Ya hemos comprobado recientemente los casos de organizaciones supuestamente humanitarias desenmascaradas por sus turbias manipulaciones con los donativos de la gente de buena voluntad. Desde nuestra fundación, queremos emplazar a la Unión Europea una vez más para recuperar el lugar histórico que le corresponde y estar a la altura que esperan los pueblos europeo y africano. Y quiero terminar esta intervención con una reflexión. Mientras aquí ahora intentamos establecer puntos de encuentro entre nuestros continentes, sigue muriendo la esperanza del pueblo africano. Muchas gracias a todos.